Pues bienvenidos y bienvenidas a otro Dijous de IA, el ciclo de webinars sobre IA aplicada al sector de la moda, impulsado por Domodac. Como ya sabéis, este espacio nace con el objetivo de compartir conocimiento, experiencias y soluciones que ya están transformando nuestra industria y demostrar, ¿no?, también cómo nos puede ayudar a responder a retos actuales y abrir nuevas oportunidades en ámbitos como la creatividad, la eficiencia o la trazabilidad. Dicho esto, pasamos ahora a la sesión de hoy, donde tenemos el placer de contar con Raquel Pérez, experta en transformación digital e innovación en industrias creativas. Es CEO y fundadora de Onverset, donde trabaja en la intersección entre tecnología, creatividad y nuevos modelos de negocio, acompañando a empresas de moda en la integración de la IA para potenciar el talento creativo, la trazabilidad y la sostenibilidad. Hoy Raquel nos hablará de, más allá de las herramientas, la IA para amplificar el talento creativo en moda, una temática que es especialmente interesante para entender cómo la IA pues, puede convertirse en una aliada estratégica para los equipos creativos y también para la evolución del sector. Antes de empezar, solo recordaros que como en webinars anteriores, al final de la sesión abriremos un espacio para resolver todas vuestras dudas y preguntas. Y ahora sí, damos paso a Raquel. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación bueno, pues soy Raquel Pérez y recibí el premio Talent Woman Digital a finales del año pasado. Soy CEO y fundadora de Onbes y os dejo ahí mi QR, ¿no? Para que podáis acceder a mi perfil y estar en contacto para todo lo que queráis más allá de esta sesión que vamos a tener ahora y de las preguntas que podamos tener después. Hombre recibió el premio el año pasado como Best Fashion Tech en 2025 y distintos premios como el de Innovación y Sostenibilidad en la Semana Internacional de la Moda Andaluza, el Premio Innovación Empresarial. Son conceptos muy interesantes, ¿no? Que van muy bien al hilo de la sesión de hoy porque es pues, tecnología vinculada al mundo de la moda, innovación y sostenibilidad como beneficios, ¿no? Que nos definen. A partir de aquí, de lo que hoy os quiero empezar a hablar y quizá a veces son reflexiones, ¿no? Que puedan sonar como un poco incómodas, pero no lo son para nada, sino son reflexiones que me gustaría que hiciéramos todos y que pudierais hacer es cómo la IA, más allá de las herramientas, que luego si queréis podemos, pues si tenéis alguna duda de alguna en concreto, hoy no vamos a hablar de herramientas concretas, sino de cómo adoptar esa inteligencia artificial o cómo se está adoptando la inteligencia artificial en las distintas compañías, sean más grandes o más pequeñas. Y la verdad es que no se está adoptando inteligencia artificial como tal, ¿no? Sino que se está jugando con ella. Estamos haciendo las cosas igual que lo veníamos haciendo, pero lo estamos haciendo más rápido. Generamos imágenes más rápido, escribimos textos más rápidos, producimos contenido, pero esto nos va a generar una fricción de la propia velocidad, ¿no? Como pasa en cualquiera de las revoluciones tecnológicas, que esta es una de las mayores que estamos viviendo. No se trata de acelerar, se trata de que pensemos si lo que estamos haciendo lo queremos hacer más rápido o si podemos hacerlo de otra manera, si podemos todo nuestro proceso creativo no solo generar imágenes, sino redefinirlo desde producto, desde diseño, y no vamos a hablar solo del equipo de diseño, sino desde el diseño como concepto de una empresa de moda, porque vamos a llegar a un problema en esa adopción de la IA si no rediseñamos todo lo que es nuestro proceso y todo lo que es la cadena de cómo estamos trabajando en nuestras marcas, ¿no? El problema en sí mismo no es la tecnología, es la mentalidad de qué hacemos, ¿no? Con esa tecnología. Se llame IA, se llame blockchain para trazabilidad, se llame cualquiera. Lo que pasa es que ahora estamos en ese hype, ¿no? ¿Y dónde está el problema? Pues en que en organizaciones que vienen trabajando de la misma manera, ¿no? O con una mentalidad desde hace 20 años, ahora de repente tenemos que introducir IA. ¿Y cómo la introducimos y para qué? Pues el problema no va a estar en la IA o cuál es la que elegimos o cuál es la licencia o si nuestros equipos están preparados o no, o tenemos que formarles o si tenemos que externalizar esto o si hacemos una transición. El problema está en que tenemos que pensar realmente si nuestro diseño organizativo funciona, si estamos hablando el mismo lenguaje, porque esto es uno de los problemas desde producto, desde dirección, desde marketing, desde venta. Por ejemplo, os dejo aquí uno, ¿no? El equipo ahora de diseño puede generaros 30 direcciones visuales diferentes en una tarde, pero el que tiene que tomar las decisiones las va a abordar de la misma manera que venía cuando estabas haciendo una a una. Ahí se va a generar una fricción. Hay un equipo que va a ir a una velocidad distinta a la toma de decisiones del siguiente. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, lo mismo que pasa entre los equipos de marketing y los equipos de diseño.
Los equipos de marketing son los primeros que están implementando las IAs, ¿no? en las empresas. Pero como no estamos utilizando muchas veces las herramientas concretas para lo que es el sector moda y estamos utilizando pues, el wow que vemos cada dos por tres en las publicidades que nos llegan, no, utiliza esta herramienta, utiliza la otra, con esta lo vas a conseguir. Muchas veces lo que se está creando es un desajuste entre las imágenes que genera el equipo de marketing y el producto real. El producto, ¿no? Lo que es, no basta que sea parecido. La IA tiene que conseguir que tengamos imágenes de shooting o que tengamos imágenes que podamos poner en nuestros e-commerce que sean 100% nuestro producto, porque si no, diseño va a decir, oye, esto no es así. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no podemos perder la identidad ni podemos perder la esencia del 100% de lo que es nuestra prenda, que se puede conseguir con distintas IAs, no con una sola, simplemente porque la capacidad que tenemos ahora de generar nuevas imágenes y de vender nuestro producto en redes o en nuestros e-commerce o en nuestros catálogos, ¿no? Se generen de una manera rápida o más sencilla a como lo veníamos haciendo. Tenemos que tratar de buscar esa consistencia entre el diseño, la silueta, la modelo, porque también tenemos que elegir. Es muy importante, ¿no? El que decidamos cómo van a ser esos modelos, si son las que trabajamos siempre, si son las que vamos a generar nuevas, cómo le vamos a dar consistencia a todo esto, incluso en las imágenes animadas. Entonces estamos en ese momento que es ese punto de inflexión, ¿no? En el que la industria pues, no está abordando realmente una evolución, es una reorganización, ¿no? De todo lo que estamos abordando con la IA, ¿no? Con la integración. En el informe de 2025, del último año que hay de la adopción de la IA en las empresas de lujo, estos son algunos de los datos más relevantes, pues más del 70% de los ejecutivos de empresas vinculadas al mundo del lujo, que muchas veces tienen presupuestos mayores, ¿no? De lo que es la inmensa mayoría de las marcas para poder abordar, ¿no? Estos procesos de transformación o de innovación o experimentar, pues dicen que todo lo que tiene que ver con la IA, como si nos preguntamos ahora nosotros, pues que esto no puede retrasarse, pero la verdad es que más de la mitad de las organizaciones siguen todavía en unas fases muy tempranas. Es decir, estamos explorando, estamos experimentando, estamos probando, pues lo que yo os decía al principio, estamos jugando, ¿no? con ella para ver cómo lo hacemos, cómo la integramos. Y no las podemos integrar por mucho que dominemos una herramienta si no pensamos en cómo hacerlo o cómo estamos trabajando hoy para ver cómo podemos trabajar con IA. No es qué IA utilizamos la pregunta. Al final solo el 30% o el 31% la han integrado de una forma totalmente plena, ¿no? En su organización. O sea que tenemos muchísimo recorrido. Casi todas están utilizando ChatGPT, se está utilizando Gemini, se está utilizando Copilot y siempre pues, se está utilizando mayoritariamente, sin lugar a duda, y como debe de ser, ¿no? En nuestra opinión, es el humano con la IA. No hay todavía nada más que determinados procesos, pues que la IA de una manera automática genere N cosas, como puede ser, por ejemplo, la búsqueda de tendencias. Al final, preservar el valor del humano es clave. Por eso es muy importante las personas que están o que van a trabajar con IA. Tienen que ser expertos en sus ámbitos, lo único es que están desarrollando unas capacidades nuevas a través de unas herramientas nuevas. Entonces, todo esto, ¿qué nos va a generar? Pues nos va a generar una brecha brutal. O es lo que ya nos está generando una brecha brutal. Desde el punto de ahora que al final va a haber dos tipos de empresas, las que están experimentando con la IA como una herramienta y aquellas que realmente las están integrándola o quieren integrarla y van a integrarla como un sistema realmente creativo y operativo. Al final es como si volviéramos a montar nuestra empresa y buscáramos nuestros perfiles de cero para nuestra organización, nuestra dirección, nuestro producto, nuestros diseñadores, nuestro equipo de marketing, nuestro equipo de venta, ¿no? Entonces, así solo y trabajando en conjunto y rediseñando ese proceso organizativo tendremos desde un tejido y una selección de tejidos a unas prendas, que aquí no hemos puesto los sketchen, pero bueno, tendríamos el paso intermedio de conseguir un look, cómo lo integramos después en imágenes de e-commerce o incluso llegamos a un modelo editorial, ¿no? Este es el momento realmente importante que nos lleva a hacernos una pregunta clave y que no sé si vosotros, ahí luego lo comentamos, estáis utilizando IA o no, o estáis pensando utilizarla, pero realmente la IA está optimizando lo que estáis haciendo, está cambiando la forma en que decides cómo vas a hacer las cosas o simplemente lo estamos haciendo más rápido, ¿no? Es romper, tenemos que pensar y este ejercicio, si lo escribiéramos, es muy interesante, ¿no? Me gustaría que después de este webinar no se quede solo en una reflexión, sino que realmente
negro sobre blanco en papel, pudiéramos trabajar ese lienzo de transformación. Porque queremos convertir la IA no en una herramienta, sino realmente en un sistema. Y esto realmente es un cambio de paradigma muy importante, porque el poder creativo pues ha cambiado. Ahora la IA no solo amplifica, reorganiza y expande esa creatividad. ¿Por qué? Porque cualquiera puede producir imágenes, porque cualquiera puede crear ahora variaciones infinitas sin ni siquiera ser diseñador. Y eso por un lado puede ser una ventaja, pero es un riesgo enorme para la marca, para muchos aspectos. ¿Por qué? Porque ahora es mucho más importante tener criterio para decidir, para, oye, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener mi identidad de marca? Esto lo cambia todo, ¿no? Ahora la producción y la dirección tienen que estar mucho más alineadas. Esa ejecución deja de ser un diseñador que está ejecutando a tener un sistema que conecta todos los equipos de una manera transversal y el valor ya no va a estar en ejecutar una idea concreta, sino en dirigir todo el sistema que hemos visto que está en todos los estamentos de nuestra marca. En una misma mesa podemos sentar al mismo momento al diseñador que está esbozando, podemos estar viendo el producto, podemos tener marketing, podemos tener, o sea, a toda la colección. Y esto de una manera muy rápida y multivariante. Entonces, esta creatividad que antes era, o la podíamos considerar individual porque la teníamos muy ceñida en el equipo de diseño, ahora esta creatividad pasa a ser un concepto de una creatividad aumentada transversal al 100% de la organización, que tenemos que seguir y tenemos que conseguir que esté unida. No solo pensar que el director creativo es el responsable, ya no va a trabajar solo y además ya no va a trabajar solo con su intuición de las tendencias y de su conocimiento que tiene de su marca, sino que además va a poder explorar miles de combinaciones visuales antes de decidir. Esto está muy bien, pero vamos a tener una sobreexposición a ideas que tenemos que controlar. De repente podemos tener en la mesa pues un montón. Hay que tener cada vez esas ideas de marca, de colecciones, de identidad mucho más clara para que no corramos el riesgo de dispersarnos y de ir perdiendo esa identidad fija, porque ahora podemos tener una identidad expansiva. Y no es malo, en realidad, relativamente algo estable que nos da una seguridad cuando nos consolidamos o somos empresas en las que llevamos ya muchos años de trayectoria en el mercado, lo que nos va a permitir es explorar nuevos territorios visuales que de otra manera pues no haríamos. ¿Por qué? Porque necesitaríamos tener equipos dedicados o incorporar una nueva línea de equipo, ¿no?, que experimente con ello. Luego tendríamos que invertir y dotarla de presupuesto para poder ver esa producción de esas nuevas líneas o esas evoluciones de cómo iría mis colecciones en materiales que ahora pues no son necesarios, porque la IA te permite ver las cosas desde el hiperrealismo sin esa necesidad de inversión. Al final nos puede dar una consistencia de que incluso distintos, esto es un ejercicio que hemos hecho para Mercedes-Benz, para Málaga de Moda, en el que distintos diseñadores con un contexto común pueden generar y puedes explorar, ¿no?, unas narrativas que por muy diferente que sean y por orígenes muy distintos que vengan y de puntos de situación de cada una de las marcas, pues le dan una consistencia que te permite tomar decisiones. Al final, todo esto lo tenemos que aterrizar, ¿no?, en algo y decir, oye, ¿cómo podemos implementar todo lo que es ese proceso mental? No como las herramientas de ella las implementamos en nuestra empresa, sino cómo hacemos, ¿no?, que en una organización real abordemos este proceso de tecnología, que sean IAs, gemelos digitales en 3D, que sea blockchain. Pues para nosotros lo trabajamos siempre desde cuatro visiones, desde las cuatro capas que son muy importantes. Hoy este webinar lo centrábamos en todo lo que es el tema de la exploración ampliada de la creatividad, ¿no? Porque para nosotros, si llamamos honesto, la creatividad tal y como la entendíamos hasta ahora con la IA, pues ha cambiado para siempre, ¿no? Ya un creativo puede generar en una tarde lo que antes pues tardaba semanas en hacer. Entonces, esto no es que le haga mejor al creativo, lo que le da es una capa de responsabilidad mayor. Ya no se trata de que haga más cosas, ya no se trata de que no haya ideas, es como comentábamos. Ahora el problema, ¿dónde lo vamos a tener? El problema lo vamos a tener en que tenemos un exceso de ideas y en esa abundancia ahora el gran lujo va a estar en, oye, ¿qué es lo que seleccionamos? Y todo parte en un momento determinado de cómo la IA va a construir un mood board, ¿no? Si pensáramos en cómo construimos un mood board, ya no se trata de ir a buscar a determinadas herramientas, catálogos, en redes sociales, lo que hemos visto en los desfiles. Podemos trabajar con la IA de una manera en la que en vez de pedirle directamente hazme un mood board para X colección de una X manera, para que funcione bien y para que esto sea realmente eficiente y los resultados no digamos, "Buah, la IA no me sirve porque no me da las imágenes que quiero o no me da", tenemos que hacer nosotros internamente un proceso de sistemática de trabajo que muchos lo hacen
pero de una manera no consciente, pero tenemos que ser conscientes de lo que le tenemos que pedir. La IA no funciona sola si no tiene por detrás quien la alimenta y quien la utiliza con un conocimiento que ahora es más importante que en las compañías lo tengamos documentado. Cuando hablemos con la IA, en este caso sería un ejemplo que podéis hacer con el propio ChatGPT, tenemos que definirle primero cuál es esa intención creativa que queremos hacer. O sea, en la parte de, no se trata solo de poner un prompt, venga, vamos a bajarlo, quiero hacer esto de esta, dame, pues no sé, una colección de lujo contemporáneo que explore la intersección entre la artesanía, entre lo humano, entre lo digital. O sea, le tengo que pedir primero esa intención creativa. Quiero que tenemos que situarla. Tenemos que traducir después esa intención creativa en tres dimensiones visuales. No basta que te dé una imagen, tenemos que pedirle la parte de la materialidad, ¿no? Oye, también las texturas, los tejidos. Después establéceme determinadas siluetas, esa estructura, la forma, genérame esa narrativa, esas referencias emocionales, ¿no? Sobre que esas imágenes quiero después tener para crear mi colección. Y a partir de ahí, lo que estoy diseñando ya no es una imagen, no te estoy pidiendo a la IA una imagen, te estoy pidiendo una serie de variables que me van a ayudar después a tener en ese mood board. Luego tenemos que pedirle que explore. No queremos un output final, no quiero un mood board de una marca de lujo. Necesitamos generarle una serie de prompts que lo que realmente nos esté dando, ¿no? Es esa capa para que yo pueda curar un contenido que es el momento más importante. Necesitamos curar para después tener una colección de imágenes que realmente sea una tesis visual sobre la que empezar a trabajar. Y a partir de ahí tenemos que los 4 puntos anteriores le tenemos que pedir a la IA que nos los ordene. Tenemos que decirle, oye, ya tengo un bloque uno de materiales, tengo mis formas, tengo mi textura, tengo mi narrativa. Entonces vamos a diseñar ahora realmente ese mood board. Os dejo aquí unos prompts de idea de cómo todo lo que os he contado, de que sería esa fase mental que estamos trabajando, lo deberíamos traducir en distintos prompts. No es uno y me lo hace todo. Tengo que ser director creativo, el director creativo tiene que generar esa tensión entre humanos, tecnología, después los materiales, después, venga, ahora dame unos posts, unos prompts enriquecidos, ¿no? De qué estoy buscando, con qué estilo. Y si hiciéramos todo esto en real y lo hagáis luego si queréis hacer el ejercicio en casa tranquilamente, al final nos daríamos cuenta que lo que estamos haciendo cuando estamos trabajando con la IA no estamos generando sin más un mood board. Estamos estructurando una manera de pensamiento nosotros que le estamos trasladando a una tecnología para realmente aplicarlo y tener una solución creativa. Si hacéis lo que hemos visto en los distintos prompts, esto es lo que te da ChatGPT. Te está dando un universo de una materialidad a través de una composición de siluetas con una tensión cultural. Esto es lo que conseguimos cuando realmente pasamos de dar instrucciones ordenadas en un proceso creativo y de trabajo de un equipo versus a darle sin más un prompt. Y eso es lo que tenemos que trasladar en nuestra organización entre los equipos de producto, creatividad, marketing, ventas y dirección. Porque el nuevo lujo, como decíamos, y esta para mí es una de las claves, ¿no? Cuando estaba preparando la sesión, que se repite una y otra vez, ya no es la creatividad, es el criterio, ¿no? Y el saber pedirle a la IA las cosas. Dentro de ese ámbito, pues bueno, las otras patas que entran en la parte de lo que sería ese lienzo de transformación digital, que es el ejercicio que tenéis que hacer en vuestras empresas, son los datos y el conocimiento, ¿no? Hoy en día la suerte es que ya no tenemos que sentir esa tendencia, leer la cultura de lo que está sucediendo, anticiparnos al deseo, ¿no? Hoy ya todo eso no es suficiente. Hoy tenemos herramientas en las que podemos tener pues todo encima de la mesa para poder saber cómo podemos ajustar, ¿no? Nuestra marca, cómo podemos ajustar o cómo podemos pensar en diseñar nuestra colección, pero con un dato, con unos insights que nos dé. Todo esto nos va a permitir escalar con coherencia las operaciones, ¿no? De una manera que ya tenemos el dato, tenemos la parte creativa que sabemos cómo procesarla, pero tenemos que, sabiendo y entendiendo muy bien el ADN de nuestra marca, cómo vamos a conseguir escalar ese contenido, y eso solo se hace con estrategia. Tenemos que ser capaces de mantener nuestra identidad y tener muy claro qué partes de nuestra marca son flexibles y podemos evolucionar gracias a las ideas que nos va a estar impactando permanentemente la IA, o cuáles son intocables. Y esto va a ser claro, va a ser clave, y es súper importante que lo tengan claro los equipos creativos, porque si no se van a desbordar. Si lo dividiéramos en los 4 puntos que os he comentado, tendríamos lo que llamamos el lienzo de la transformación con inteligencia artificial en el mundo de la moda, ¿no?
dejamos de tener herramientas aisladas y si somos capaces de trabajar en la misma mesa, ¿sabes? De una manera transversal, porque cuando hay un proceso de transformación es clave que haya una persona o un equipo que transversalmente conecte, ¿no? con todas las áreas, con la parte de creatividad para explorar y generar contenido, la parte de conocimiento para tener el dato del cliente, de la cultura, de lo que estamos vendiendo, la parte de escalabilidad, ¿no? Sobre todo para poder después todo lo que son esas colecciones trasladarlas en compañías multicanales internacionales y toda la parte de muy, muy importante, controlar y mantener la coherencia de marca a largo plazo, ¿no? Porque si no, la vamos a desvirtuar. Desde esa visión nacen los nuevos liderazgos creativos, ¿no? Que es por lo que nace también Onverse, ¿no? Para hablar que no se trata de que haya más IA o que tenemos que integrar la IA, sino que tenemos que integrarla de una manera en que esa combinación de inteligencia humana y de conocimiento de cuál es el potencial y el riesgo o la barrera que la IA aporta a nuestras organizaciones, tenemos, ¿no? que hacer ese rol transversal o tiene que tenerlo definido la marca. Al final no se trata de herramientas, se trata de generar sistemas con un objetivo en el que la creatividad redunde en menos costes operativos, menos costes de materiales, o sea, menos costes en tiempos, sin lugar a dudas, pero con una metodología en la que realmente se amplifique el talento que tenemos dentro. Y si tenemos que formar a nuestros equipos y tenemos que conectarlos, pues va a ser clave, ¿no? Hay que generar contenido en marketing, hay que generar contenido para la parte visual, para la parte de producto, pero todo ello siempre bajo esa visión transversal de qué aporta y que no se vaya desvirtuando, ¿no? La filosofía al final la IA es una aliada al genio humano y tenemos que estar inspirándonos, ¿no? Pues en la propia filosofía de Brunello Cucinelli, ¿no? Hay que orquestar PROM como el ejemplo que os he puesto para un mood board, lo podríamos hacer para cualquiera, ¿no? de las cosas que estéis pensando, para cualquiera de las etapas. Pero es muy importante el rol del curador experto que preserve y potencie el ADN de la marca, ahora se convierte en clave. A partir de ahí, pues me gustaría pues, saber pues, lo que queráis preguntarnos y sobre todo pues el ver si en qué punto estáis, ¿no? Y si realmente habéis abordado la IA o habéis pensado en la IA, pues como yo os las estoy trasladando esas preguntas hoy, ¿no? Que con lápiz y papel tenemos que tenerla muy, muy clara por el momento en el que nos enfrentamos. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante, y enriquecedor. Eh, sí que, y te doy totalmente la razón, porque creo que es algo muy importante de decir, cuando decían con IA puedes hacer 1000 shootings en una tarde, es lo que dices, abarca tanto, amplifica tanto esta creatividad que puedes al final perder el ADN de la marca, que creo que es uno de los peligros, ¿no? O es la Mm, fricción más elevada de decir, no pierdes el ADN o la identidad de tu marca con tanto volumen de opciones, diseños, alternativas que a veces ni uno mismo, ¿no? Se ha pensado en ese sí. momento del boceto y dice, ay, me ha ofrecido, ¿no? Un diseño que no lo tenía en mente y que también podría encajar. Viendo esto, podría yo concluir, no sé, que a lo mejor la IA es más fácil de integrarla en equipos pequeños que en equipos grandes, o sea, en grande empresa, puede tener una mayor dificultad. Yo creo que no. Creo que no importa el tamaño realmente de la empresa, sino el tener claro el proceso de cómo la vas a integrar. Al final, ese rol transversal que yo comentaba, que tiene, esto no puede nacer solo de un equipo en aislado, porque si no, no tiene sentido, va a generar fricción con el resto de los equipos. O bien el rol del director creativo, si en el caso de que la tengas o la persona que lo ejerza, o bien en una marca pequeña, que muchas veces es el propio CEO, ¿no? Que es en toda la parte del que está haciendo también de la parte de dirección creativa. Tiene que haber un rol tenemos que definir un rol de una persona en la empresa que va a ser el que transversalmente va a estar permanentemente conectando producto con diseño y con marketing y con ventas. Entonces, ahí te da igual lo grande que seas. Evidentemente, cuanto más personas tengan que interlocutar, pero una gran empresa tiene un comité de dirección en la que ese rol transversal va a estar haciendo esa unificación. Si pensamos en la IA como una herramienta solo para los equipos de diseño, los de marketing están desconectados y no vamos a aprovechar el potencial Ya. real de esa conexión. Si pensamos en que para el de marketing se lo facilita porque va a tener un contenido para redes, pues mucho más rápido, incluso mucho más visual, en la tendencia de lo que se esté llevando ahora en las redes para que tu comunicación esté adaptada, diseño nunca va a entender que puede
que en el momento en que le está diseñando, marketing ya está pensando cómo vender ese producto, no tiene que esperar 2 meses a que tenga el producto o tenga las primeras muestras. O sea, al final lo que te está dando es una capacidad de aceleración del trabajo y de conexión de equipos. Para mí la clave no es que seas grande o pequeño, sino que realmente cuando empiezas a implementar la IA, la conectes directamente a nivel de compañía en todo lo que son las distintas etapas o los distintos equipos. Gracias. Nada. Eh, con tu conocimiento, ¿qué límites tecnológicos reconoces hoy en día? O dentro de todo este flujo, ¿cuál podría ser, ¿no?, donde aún la tecnología no la dominamos o no se adapta bien a la realidad? Creo que realmente tenemos una saturación de input o sea, no hay una IA en sí mismo. Creo que estamos en Totalmente. ese high de desarrollo, estamos todavía en unas etapas muy tempranas en las que está pujando las grandes tecnológicas y grandes compañías por generar cuál es la herramienta que mejor se adapta. Entonces, cuando estamos haciendo imágenes con ChatGPT, cuando existen otros programas, ¿no? O si estás haciendo imágenes con Midjourney en vez de con Mano Banana, es como la tensión, ¿no? ¿Con cuál me quedo? Yo creo que hay realmente esa indefinición todavía de cuáles son las que mejor van a ser para hacer algo. Estamos viviendo ese momento, tenemos que esperar, tenemos para acabar haciendo no sé, una toma de decir, no, me voy a quedar con Fermat o me voy a quedar con la que sea, ¿no? O con Fabric, o me voy a quedar, o sea, hay muchas Sí, IAs. Entonces, eso genera mucho ruido. Yo creo que ahora es el momento de explorar, de formar. Entonces, esa exploración nos tiene que servir para formar a nuestros equipos. Tenemos que ver si los roles que tenemos en nuestros equipos de diseño realmente pueden absorber esa capacidad de formación, porque no se hace en una tarde. En una tarde te pones delante de una herramienta, le das un prompt y te da una imagen, pero formar realmente y desarrollar una serie de habilidades te lleva mucho tiempo, igual que te lleva hacerlo en un proceso tradicional sin IA. Entonces necesitamos hacer esa convivencia de o bien estamos formando a nuestro equipo o bien tomar decisiones de, mira, yo soy muy pequeño y esto no lo voy a poder hacer nunca porque quiero quedarme a mi estructura, pero necesito comprender muy bien esto, cómo me beneficia y lo externalizo, que es otra opción. No tienes por qué hacerlo tú. Puedes entrar en otros modelos de colaboración en los que llames a determinados expertos que trabajan en o diseño o en marketing o en generación de catálogos o en lo que haga falta. Entonces, la tecnología nos está permitiendo un modelo de colaboración mucho más amplio que el que teníamos antes. Entonces, el ruido o la dificultad tecnológica no está solo en aprenderla, porque cada 2 meses sale una nueva versión de una de las IAs que estemos utilizando y la mejora, sino la clave está, o la verdadera clave está en que hagamos realmente ese ejercicio de entender sin una IA concreta lo que hemos hecho en este webinar, ¿no? Es decir, cómo es el proceso de pensamiento que tenemos que hacer para trabajar con las IAs. Tenerlo muy aterrizado en nuestras organizaciones y luego será una o será otra, pero ya la herramienta ya, en sí misma no va a importar. Importa el que nosotros entendamos si vas a seguir haciendo las fotos para tu e-commerce, si las vas a hacer después de tener una primera muestra que sea ya definitiva y ahí haces una fotografía fija, o si vas a trabajar directamente desde el momento en el que estás pidiendo las muestras, ya tienes las fotos hechas para tu e-commerce y estás testando con tus clientes una colección cápsula. Entonces, ese es realmente el reto de la tecnología es el pensamiento humano. ujú, el ponerse de acuerdo, ¿no? De cómo lo Claro, usamos, bueno, ¿no? y que Cómo lo vamos a realmente usar. tienes que trabajar mucho en decir, oye, no valen imágenes, porque la IA, las primeras imágenes, si os acordáis de lo que hacía de la parte de los modelos, eran muy plásticas. Entonces tienes que llegar primero a trabajar el hecho de decir, no hay que usar IA por usarla, porque desvirtúas el ADN de tu marca cuando estás utilizando una IA en la que estás viendo tus modelos en imágenes que son, por llamarlo, o que se identifican como pura IA, ¿por qué? Porque no tienen, ¿no?, esa textura en la pose, en la cara, la piel. Entonces tenemos que ir compensando el hecho de decir no utilicemos IA porque ahora vamos a tener la capacidad de tener muchas imágenes si no estamos consiguiendo el resultado que conseguiríamos sin IA, que es el que queremos para nuestra marca. Y eso Claro, requiere pues fondos, requiere modelos, requiere que la ropa realmente o los looks que vayamos a exponer sean perfectos, que seamos muy exigentes con nosotros. No vale que de repente, bueno, la IA me ha quitado un botón o mi etiqueta no ya, se ve bien. No vale, eso no ya, ya, deberíamos ya. permitírnoslo Mm. porque tengamos una foto rápida.
Bueno, ese es el enfrentamiento, ¿no? Que tienen muchos no es mi producto exactamente, aquí falta el Correcto. estampado o falta este botoncito, yo lo he puesto por algún motivo, ¿no? Y aún eso no, aunque sean las imágenes resultantes Muy magníficas, ¿no? chula. Impresionantes. Pero ahí hay una clave, ¿sabes? Una, que probablemente no estés usando la IA adecuada, o dos, que la persona que está utilizando, y además que la persona que está utilizando esa IA no la está utilizando o no sabe todavía utilizarla adecuadamente. Porque esa, vamos, nosotros lo tenemos y está, no sé si está ahí Irene, que es nuestra jefa de diseño en Onverse, se lo encuentra permanentemente. Siempre encontramos gente que está explorando y que de repente lo hace ella y te dice, ah, pero a ti te ha salido. Ya, es que yo no le doy solo un prompt. O sea, hay que generar esos flujos de trabajo, hay que alimentarla con nuestra marca, con nuestras imágenes. O sea, hay mucho trabajo por detrás que no es solo tengo una pantalla y le digo, ponme esto y meto una imagen, meto una persona y meto un... No, eso no es. Claro, es tenerlo claro, ¿no? ¿Dónde quieres ir, ¿no? A tu final, ¿cuál es, ¿no? Y no Claro. desvirtuarte por el camino. Y generas Eh, muchas imágenes, ¿eh? Para generar una final no se consiguen ya, una. Nosotros a veces para clientes trabajamos y acabamos haciendo cientos de imágenes para elegir una. O sea, también rompamos esa barrera mental de que le metes un prompt y directamente ya te sale. No, no, es que se generan muchas imágenes sobre las que se retrabajan. ya, sobre que no todas valen y entonces tienes que empezar a filtrar hasta obtener, ¿no? Esa. Correcto. Mm. Eh, Desde tu punto de vista, ¿con cuántos años más o menos crees que sabremos trabajar bien o la habremos adoptado bien la IA y lo tendremos bastante claro su funcionamiento? O sea, Pues ¿cómo yo ves? creo que realmente, trasladándolo, ¿no?, a planes estratégicos de compañías, esto forma parte de un plan estratégico de 2, 3 años, ¿no? En el que realmente, desde que empiezas hasta que realmente lo tienes, más allá de que luego lo puedas evolucionar, necesitamos un proceso de, pues eso, de primero de identificación de cómo la vamos a implementar y en qué departamentos, por ejemplo, por una razón de rentabilidad también, ¿no? ¿Cómo medimos? La pregunta clave también es, cuando entras en una mesa de transformación digital para incorporar IA, es cómo medimos si es caro o barato o cuánto me cuesta implementar IA en mi equipos. La inmensa mayoría de las empresas no te pueden responder si cuánto cuesta hacer las muestras. ¿Cuánto? ¿Las tienes cuantificadas? No. Tienes un coste de cuánto me cuesta la colección en tiempo y en dinero, ¿no?, que traduces en los distintos materiales, en los envíos. Pero no tenemos hecho ese ejercicio dentro de las empresas para saber exactamente que lo que la IA me está no solo acelerando, sino que me está ahorrando por no necesitar X muestras, porque dejo de hacer, o X iteraciones, no lo tengo cuantificado económicamente. Como no lo tengo cuantificado económicamente, no puedo saber si cuando pido una licencia o pido personal o subcontratar con IA y te dan un presupuesto, ¿es caro o barato? Tienes que tener Claro. argumentos dentro. Entonces, el plan no solo la adopción de la IA, sino que como mentalidad en empresa tengamos muy claro los conceptos en los que la IA nos está aportando, cuánto cuesta hacerlo de esta manera a todos los niveles, en tiempo, en dinero, en perfiles en perfiles profesionales que pueden hacerlo, frente a donde la IA aporta valor y qué valor es el que aporta. Entonces, eso no se Ujú. hace solo con formación, no se trata de formar, se trata de que toda la organización la repensemos y la pongamos dentro de nuestro plan estratégico y yo creo que eso, pues mínimo, para que realmente nos sintamos seguros, no significa que tardemos en implementarlo y en ver los resultados, sino para sentirnos seguros y que dejemos de hablar de la IA, sino que ya sea parte habitual, como el tener un Zoom para poder conectarnos, ¿no?, y tener reuniones y webinars digitales, pues para que sea una utility más, necesita un tiempo importante. Bueno, pues muchas gracias, Raquel. De Pues verdad, nada, ha muchas gracias. sido Espero que os súper haya interesante. resultado interesante y lo dicho, tenéis nuestro correo y tenéis, como se queda grabado, pues contactar con nosotros para cualquier cosa. Encantados de responder y de conoceros, aunque no sea de responder, por charlar, un cibercafé. Perfecto, pues nada, y bueno, y a los participantes, a los asistentes, perdón, nada, que por último os informaremos próximamente a través de la página web de Modac sobre el próximo ciclo de Dijous Dia. Y nada, por finalmente solo decir que muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos hoy. Entonces, nada, hasta la próxima. Muchas gracias.